Mismo, como parte digamos, una estrategia también a nivel industrial, son dos sectores industriales que van de la mano y que definitivamente creo que mi experiencia en el sector de logística, de transporte, hidrovías, va a complementar muy bien con las necesidades que tiene Capro. De hecho, que como parte del rol central que voy a cumplir en este tiempo que voy a estar al frente de Capro, es justamente dar ese complemento de los desafíos estructurales que tenemos nosotros para poder ser competitivos a nivel global, y también sumar otros desafíos que también tiene la industria hoy en día, que viene bastante golpeada. Por ende, creo que se complementan esos roles que vengo cumpliendo. Yo en Cafin sigo como vicepresidente apoyando todas las gestiones que vienen dándose. Hay muchos proyectos que son realmente cambiarían las reglas del juego, y eso beneficiaría directamente al modelo exportador de nuestro país. Recordemos que más del 60% del volumen transportado por la hidrovía son agroproductos, entonces da un poco la pauta de la correlatividad que existe entre una industria y la otra, y que sin una logística competitiva y eficiente tampoco la industria va a poder tener una condición de competitividad global que es la que requerimos. Entonces, hoy venimos a proponer eso, hoy venimos a justamente entrar de una manera propositiva, de una manera positiva en términos de impulsar políticas que generen valor agregado a nuestro país. Sí, definitivamente, como dijiste, tenemos objetivos en común, ¿verdad? De hecho, que varias de las empresas asociadas a Capro o tienen inversiones en el río o tienen algún tipo de joint venture o alguna sociedad estratégica con los armadores. Son patas de la misma mesa en términos de generación de valor, de industria, de negocios. Entonces, en definitiva, los objetivos son básicamente orientados hacia el mismo, digamos, desde la perspectiva de la competitividad global. Entonces, para la industria, en definitiva, lo que requerimos es dar un golpe de timón, hablando un poco en términos navieros, ¿verdad? Sí. Pero un golpe de timón significa cambiar de rumbo, pero no la industria o las inversiones, sino que la decisión del país con respecto a la industria, específicamente la agroindustria. Entonces, en definitiva, desde el año 2019 hasta la fecha, la capacidad de molienda solamente viene bajando. O sea, en vez de industrializarse más, se está industrializando menos. Y incluso podrían decir, bueno, la producción, hubo una quiebra, etcétera, pero realmente en el año 2024 hubo una producción récord de 11 millones de toneladas y se registró el nivel más bajo de producción o de procesamiento de soja desde el año 2013. O sea, estamos hablando de que el año pasado tuvimos más de 30% de capacidad ociosa en las fábricas. A esta altura del año, junio, julio, las fábricas ya estaban operando a un nivel muy por debajo de su capacidad. De hecho, que durante el segundo semestre, en vez de generar valor, generar puestos de trabajo, fue al contrario. Se cerraron las fábricas, mucha gente fue a la casa, suspensión de trabajos. O sea, esa es una crisis y una bandera roja que hay que levantar. Y hay que poner las cuestiones sobre la mesa y entender por qué está sucediendo eso, por qué la soja paraguaya todavía sigue siendo más competitiva molerla en Argentina o industrializarla en Argentina o en otros países y no acá en Paraguay, teniendo la capacidad. Sí, efectivamente, esta es parte de la verticalización de los negocios, ¿verdad? En donde las industrias o las empresas mismas tienen intereses en varios sectores, en puertos, en logística, en agronegocios, agroindustria en general, ¿verdad? Obviamente, en algún punto podría entenderse como que existe un conflicto de intereses, pero en definitiva esto no es una cuestión sectorial, es una decisión del país, porque el único camino que tiene el Paraguay para crecer como se está pretendiendo al 7% anual es dar el salto industrial. Entonces, ¿cómo vamos a dar el salto industrial? Sí, atrayendo inversiones, por supuesto, pero también recordemos que tenemos $1.000 millones en inversiones con capacidad instalada para procesar un producto que definitivamente mueve la balanza, que es la soja. Entonces, ¿por qué no aprovechamos lo que ya tenemos? Y hay espacio para todos. A ver, el Paraguay el año pasado procesó solamente 25% del total
producido de 11 millones de toneladas, 25%. Argentina procesa más del 70 u 80% de su producción. Entonces tenemos una condición que muestra un poco las realidades de ambas industrias. Por un lado, una industria que está madura, que está desarrollada, que tiene, Argentina probablemente tiene el polo industrial uno de los más importantes del mundo en la zona de Rosario, polo aceitero, y tenemos una condición de escala luego ya para competir con ellos, ¿verdad? O sea, 60 millones de toneladas de capacidad instalada de molienda versus 4.200.000 toneladas en Paraguay. O sea, hay una condición de escala. ¿Qué pasa para competir con esa harina? ¿Qué pasa para competir con ese aceite? Entonces, en definitiva, sumando el hecho de que Paraguay tiene una condición logística desfavorable con respecto a Argentina, al ser un país mediterráneo, entonces ya son básicamente una condición de escala y una condición geográfica que nos ponen ya saliendo en la segunda o tercera, digamos, puesto de largada en la grilla de partida, ¿verdad? O sea, estamos corriendo por detrás ya de entrada. Por ende, al sumarle factores que entendemos nosotros distorsionan la competitividad, entonces eso hace que la industria, como derivación, cada año venga moliendo menos y menos. Entonces, lo que nosotros proponemos es algo no sectorial, sino que algo a nivel país. Creemos que hay condiciones para potenciar el sector exportador, porque las empresas asociadas a Capro también son exportadoras del grano en estado natural, pero también llegar al 100% de la capacidad, 4.200.000 toneladas de 10 millones de toneladas en promedio que se producen, es 40% nomás de la producción local que se puede llegar a procesar en las condiciones actuales. Entonces hay espacio para que el Paraguay siga manteniendo su posición como gran exportador del producto en estado natural, y también hay mucho espacio para crecer en la industrialización. Sí, en definitiva, hay que entender un poco el contexto actual con respecto a las proyecciones de la demanda. Hay estudios de la FAO que dicen que en los próximos 30 años el mundo va a requerir producir más cantidad de alimento que en toda la historia de la humanidad acumulada. Eso significa que el crecimiento demográfico va a ser tan importante, y no solamente eso, sino que el acceso a los alimentos de calidad, con altos valores nutricionales, específicamente las proteínas animales, cada vez es más demandado por las masas de las economías emergentes principalmente. Entonces hay una condición de calidad y hay una condición de seguridad alimentaria. ¿Cómo abastecemos ese crecimiento de una manera sostenible? Y ahí está el Paraguay, justamente en una posición única para poder destacarse en esos mercados de provisión de alimentos. No solamente de alimentos de calidad, sino que alimentos que se puedan destacar por sus, atributos nutricionales también. Entonces, en definitiva, es una decisión que tenemos que tomar hoy para que el Paraguay no solamente garantice y estimule el crecimiento industrial a partir del procesamiento de la soja, sino que también se posicione ya como un referente a nivel global en términos de competitividad y de los productos que podemos exportar. Entonces, es una visión que tenemos que tomar, una condición que tenemos que definir, y ahí está justamente la decisión del Paraguay de realmente ponerse como industrial o mantener un modelo agroexportador, que es lo que se tiene que definir. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo desde Capro. Sí, definitivamente la cuestión impositiva es una distorsión muy importante, pero no es la única, sí. Y tampoco garantiza de que el Paraguay realmente sea competitivo. Esto depende exclusivamente de los mercados globales, de los márgenes, de la volatilidad de precios de commodities a nivel internacional, pero existen otros factores también, por ejemplo, la alta informalidad o el contrabando, que definitivamente afecta a la industria nacional. Hay empresas asociadas acá porque refinan aceite para el consumo humano, en definitiva se ven muy afectadas por justamente la alta informalidad y el contrabando. Uh-huh. Y además de eso también existe una necesidad de promoción industrial para poder desarrollar el mercado interno. ¿Qué significa eso? Que cuando tengamos disponible aceite de soja o harina de soja a nivel local, podemos estimular el arribo de otro nivel de agregado de valor, por ejemplo, las industrias de biodiesel, que se produce a partir del aceite de soja local,
que ya existe una, pero podría crecer exponencialmente, así también como el potenciar las industrias de producción avícola o porcina en nuestro país, que la harina de soja es una harina con un componente de alto valor proteico que se utiliza principalmente como una ración base de los balanceados de la industria avícola o porcina, y en definitiva, al poder desarrollar o promocionar esos, digamos, atributos industriales, se pueden atraer, primero, potenciar las industrias que ya están instaladas acá, y segundo, atraer nuevas inversiones como para que el Paraguay pueda poder, digamos, competir en los mercados globales de este tipo de industria. O sea, por eso digo que el Paraguay se puede convertir en un proveedor global de alimentos de alta calidad. Entonces, creemos que la conjunción de esas condiciones podrían plasmarse en una política de Estado de largo plazo, previsible y que estimule la industrialización local. La tercera mayor flota de barcazas del mundo. Somos el sexto mayor productor de soja del mundo. Tenemos hoy el tercer lugar en exportación de soja en el mundo. Entonces, en definitiva, tenemos condiciones para hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Es un gigante. En términos del agronegocio, Paraguay es un actor clave de esa seguridad alimentaria que va a requerir el mundo en los próximos 30 años. En definitiva, la cuestión acá está en nos volvemos todos al modelo tradicional agroexportador con las vulnerabilidades que implica tener, digamos, alta dependencia de pocos mercados, alto impacto ante las cuestiones de volatilidad de precios a nivel internacional, o nos industrializamos y empezamos a generar valor derramando todo ese efecto económico no solamente en un sector, sino que desde la chacra, pasando por los camioneros, por la señora que le vende la tortillita, por el peaje que se paga, por las playas de estacionamiento, en fin, la industria lo que te trae es esa constancia a lo largo del año. Incluso las divisas, el ingreso de divisas que va a equilibrar la balanza comercial de nuestro país, que va a estabilizar el tipo de cambio. O sea, eso se siente directamente en la economía de todos nosotros, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de que solamente las empresas agroexportadoras, no, al contrario, son miles de puestos de trabajo de calidad que se pueden estabilizar durante el año a través de la industrialización. Entonces, en definitiva, lo que tiene que pasar es dar ese paso y ser claros al momento y determinantes al momento de establecer esas políticas. Sí, es una buena pregunta y es bueno aclarar, ¿verdad? Porque el aceite argentino que consumimos acá, o sea, estamos acostumbrados a consumir un aceite de girasol, que es el aceite de cocina que usamos normalmente y viene refinado de Argentina, ¿verdad? Si bien el aceite de soja también se puede refinar para consumo humano, por, digamos, costumbres y gustos del consumidor local, no es consumido en Paraguay. Por ejemplo, India es uno de los mayores importadores de aceite paraguayo, justamente para refinado y consumo humano. En este caso, el aceite argentino que ingresa al Paraguay es aceite de girasol. O sea, es una cuestión más relacionada con justamente el marketing o con los usos y costumbres del mercado del consumidor local. Pero en definitiva, para lo que sí se puede usar el aceite paraguayo acá es para la producción de biodiesel. Y ahí vamos a relacionar otra vez con la logística, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no podemos pensar en que Paraguay pueda proveer a sus embarcaciones fluviales de biodiesel nacional, ganando así soberanía energética? Porque recordemos que el 100% de los combustibles fósiles que hoy cargamos son de otros orígenes, no tenemos nosotros producción local. Entonces, ¿por qué no podemos pensar en estimular la industria nacional a través de ese tipo de medidas? Porque de hecho... ¿Cuánto es el volumen que carga la industria naviera en combustible anualmente? No, son millones y millones de litros al año. O sea, estamos hablando de una industria que el 30% de sus costos totales son los combustibles. O sea, y gran parte de eso, más del 50% de eso se carga en Argentina. O sea, ¿por qué no podemos pensar en que la flota paraguaya por lo menos puede estar aprovisionada con 50% de biodiesel local? Haciendo así una logística, aparte de más competitiva, también más sostenible, con un sello verde de calidad, de menor impacto medioambiental. O sea, son todos atributos que al final del día el mercado de destino exige
Por ejemplo, para entrar a Europa, ese es un capítulo aparte, pero para entrar a Europa el nivel de exigencia cada día es más elevado. Pero Europa no puede dejar de ser un mercado de Paraguay. Tiene que ser el mercado de Paraguay, porque hoy Paraguay lastimosamente no tiene acceso a los grandes mercados, no tiene condiciones de competir a gran escala, por ejemplo, en otros mercados. Entonces, en definitiva, ese tipo de cuestiones son las que nosotros desde Capro vamos a llevar, vamos a poner sobre la mesa, vamos a juntar a todos los sectores que estamos involucrados y vamos a decir, muchachos, ¿cómo hacemos para potenciar esto? Esto se trata de ganar, no es que gana un sector y pierde otro, es ganar. Somos 10 asociados en Capro, entre las cuales tenemos empresas multinacionales y tenemos empresas también de capital nacional. Todas, en definitiva, tienen industrias de molienda de varios productos, principalmente la soja, que obviamente es el principal rubro, pero también otros granos como la canola, el sorgo, el girasol. O sea, hay otras industrias también que son socias de Capro, ¿verdad? En definitiva, estas 10 empresas, en la mayoría de ellas tiene vinculación con otros sectores industriales también, como por ejemplo el sector fluvial, el sector portuario, el sector agroexportador en particular. Entonces hay una verticalidad de negocios que es característica en el rubro, en donde los intereses de estas empresas se ven justamente vinculados en diversos eslabones de la misma cadena productiva. Entonces, en definitiva, ahí es en donde existen grandes oportunidades de sinergia para poder elevar justamente los niveles de servicio que a la vez terminan brindando mayor competitividad, y los intereses de las empresas finalmente están alineados a través de toda esa cadena. En definitiva, sí, realmente tenemos muchos intereses en común. La mayoría de los intereses de todas estas cámaras son de hecho en común. Tenemos una misma visión. Si bien José Berea es una persona histórica en el negocio, también empiezan a asumir roles de mayor responsabilidad la siguiente generación, la generación de sus hijos, por ejemplo. Hugo Pastore, que es una persona, digamos, absoluta referencia en el negocio, sí, en el agronegocio. Del otro lado, como bien decías, Bernd y todo el equipo de los armadores, que tienen una visión muy definida, muy alineada, con mucha fuerza, mucha tracción. Caterpa, que está asumiendo justamente, está tomando el mismo camino de la mano de Roberto Frígola. Entonces, en definitiva, todos tenemos una visión muy alineada con respecto a los desafíos y a las oportunidades que tenemos a nivel sectorial. Entonces, la conjunción de esas visiones y sobre todo creo que tenemos una postura muy conciliadora, tenemos una excelente amistad entre todos. Entonces eso de entrada ya disminuye las barreras que podríamos tener en ciertas diferencias o en algunas cuestiones que son absolutamente normales para generar la competitividad a nivel país, ¿verdad? Cada sector finalmente defiende los intereses o los núcleos sectoriales que son requeridos, pero en definitiva ese alineamiento que tenemos es una fortaleza a nivel país que vamos a tener que llevarlo de la mano para poder aprovechar, y a partir de ahí baja en cascada al sistema productivo, a las cooperativas, al productor, a las asociaciones rurales. O sea, hay un montón de cuestiones que se pueden replicar a partir de un trabajo en conjunto. Al final del día creo que todos estamos convencidos de que nosotros tenemos condiciones de dar el siguiente salto y eso va a ser beneficioso para todos. Te decía, Laura, que en definitiva tenemos un potencial gigantesco, ¿verdad? No solamente por el sistema productivo nacional, sino que por la capacidad de industrialización que tiene nuestro país. A partir de la industrialización de la soja se pueden atraer otros layers o otras escalas de inversión, porque recordemos que nuestro país de hecho ya es atractivo por otras cuestiones macro, como el grado de inversión, la estabilidad macroeconómica, la mano de obra, la energía limpia, etcétera, ¿verdad? Lo que todos ya sabemos. ¿Qué pasa si le agregamos un atractivo más, como la industrialización de la soja? Entonces, a partir de ahí empiezan a crecer exponencialmente las proyecciones de industrialización del país. ¿No? Por eso digo que esto no es solamente sectorial, sino que es una decisión a nivel país de lo que queremos hacer. Entonces, en definitiva, para dar el salto, vamos a agregarle a todo lo que hablamos, macroeconomía, le agregamos también la disponibilidad de materia
crítica para industrializar otros sectores como los biocombustibles o la producción de proteínas animales para poder ser competitivos a nivel regional y global. Entonces, en definitiva, las proyecciones son muy buenas porque el mundo va a requerir alimentos. Eso es categórico. El crecimiento demográfico ya es una realidad y eso es categórico. Entonces, en definitiva, el Paraguay debe ocupar un lugar, pero de manera deliberada y decidida. En definitiva, la retroalimentación fue muy buena, muy positiva. En pocas líneas te puedo resumir de que hace poco tiempo el Paraguay no estaba en el mapa, era un país absolutamente desconocido. Mismo, esto te lo digo por palabras propias de los europeos, ¿verdad? Y hoy en día, con todo el trabajo que se está haciendo a nivel país y a nivel industrial y sectorial también, el Paraguay ya es un país que suena entre las opciones reales de inversión. Y eso no es un tema menor. Estar en el mapa es el primer paso, el siguiente paso es concretar. Y ahí es en donde entra el trabajo ya más fino. ¿Verdad? ¿Por qué el Paraguay sería atractivo para las inversiones europeas? De hecho que ya hay inversiones europeas muy importantes. Pero además de eso, esto es una sociedad estratégica para ambas regiones. Tenemos el acuerdo Mercosur-Unión Europea que tiene que salir, tenemos la necesidad que tiene Europa de importar alimentos o materias primas que sean de calidad para proveer a su población, tenemos tecnología y capitales que tienen que venir de Europa hacia Paraguay, o sea, es una sociedad estratégica entre ambas regiones, entre el Paraguay y la Unión Europea específicamente en este caso, en donde la transferencia se da en ambos sentidos. Y ambas regiones pueden aprovechar el potencial que existe. Europa tiene una agenda que está poniendo la vara del sector productivo paraguayo en otro nivel, por las exigencias de un mercado maduro y exigente, como es el mercado del consumidor europeo. Entonces, en definitiva, ese sello de sostenibilidad es el camino, por lo menos nosotros de Capro estamos convencidos de que es el único camino que el Paraguay tiene y que el Paraguay no tiene que adecuar su sistema productivo como reacción a la Unión Europea, al contrario, debe hacerlo porque necesita desarrollar otros mercados, porque no solamente la Unión Europea tiene estos niveles de exigencia, Estados Unidos tiene niveles de exigencia, el sudeste asiático tiene niveles de exigencia, o sea, estamos hablando de mercados que cada vez se vuelven más exigentes y ahí en esos nichos es en donde nosotros podemos ser realmente competitivos. Por supuesto que sí, pero más que la retórica y más que las quejas, nosotros vamos a ir por el lado pragmático y objetivo. Primero es entender los factores que hacen que esto ocurra. ¿Por qué el Paraguay tiene tanta vulnerabilidad con respecto a la competitividad? ¿Por qué el producto paraguayo se procesa en otros lugares y no localmente? Y todo eso tiene una respuesta técnica, sumamente técnica. Son básicamente dinámicas de mercado, son básicamente dinámicas de escala, de competitividad, de precios. Entonces, en definitiva, lo que sí te puedo decir en un término coloquial es que si Argentina o Brasil estornuda, especialmente Argentina estornuda, nosotros nos resfriamos. Así es. Entonces, en la última década, Argentina con sus, digamos, cambios a nivel macroeconómico, político, políticas fiscales, políticas impositivas, en definitiva, eso estimula o no al industrial argentino en procesar materia prima paraguaya. Definitivamente eso pone al Paraguay en una posición muy vulnerable con respecto a cualquier cambio que se pueda dar en la Argentina. Argentina es un mercado demasiado importante para el Paraguay, pero no debería ser el único mercado de los productos en estado natural, que es lo que está pasando hoy. Básicamente el 85% de la soja paraguaya se va a la Argentina. Entonces eso te muestra un poco la altísima dependencia que tenemos. Justamente la visión que propone el Centro de Armadores es elevar el nivel de servicio buscando atraer otro tipo de productos que sean transportados a través de la hidrovía y que sean interconectados a través también de la vía oceánica y otras rutas de exportación y de comercio internacional. En ese sentido, los productos industrializados o los insumos para industrias serían el siguiente escalón de transporte, digamos, que a medida que el producto se va sofisticando, los requerimientos de transporte también son diferentes al
tratamiento que se le da a un producto en estado natural o a un producto con una, digamos, industrialización de primer nivel. Entonces, en definitiva, el sistema se está preparando para poder transportar y dar esa cabida a las exigencias. ¿Qué pasa? Que las industrias, a partir de que ven que hay una logística eficiente, que la hidrovía es estable en términos de previsibilidad gracias a las obras que se están haciendo, de que el país tiene condiciones atractivas para los inversores, de que hay materia prima, y bueno, ¿qué pasa? Naturalmente las industrias van a venir y se van a poner alrededor de la hidrovía. Entonces, a partir de ahí decimos, bueno, el Paraguay va a transportar biocombustibles, no va a transportar solamente el aceite de soja, o el Paraguay va a empezar a transportar productos cárnicos terminados en gran escala para los mercados europeos, mercados asiáticos, o vamos a empezar a transportar productos derivados de la alta calidad o alta proteína que tiene nuestra harina de soja. O sea, se abren un sinfín de oportunidades industriales y ahí está nuevamente el sistema que ya va a estar ajustado, debería estar ajustado para poder dar, digamos, cabida a las especificaciones de transporte que están subiendo también. Esa es una excelente pregunta y es parte del planteamiento metodológico que tenemos que demostrar, ¿verdad? La tesis que tenemos que demostrar. Nosotros creemos que sí. Es importante mencionar crecer de manera sostenible, sin echar ningún solo árbol, sin ser agresivos con el medio ambiente, etc. Pero el área está, en definitiva está. Es cuestión justamente de potenciar el sistema productivo. Creemos que un efecto natural a partir de la industrialización de productos también sería el crecimiento del volumen producido en el país. El país viene estancado, prácticamente estancado en la última década en términos de productividad. Creemos que a través de la industrialización justamente se incorporarían los componentes como para poder potenciar ese sistema productivo. Pero es una tesis que hay que probarla y es por ahí, por ese camino el que vamos a caminar nosotros.